Bienvenidos todos por estar aquí. Gracias por conectarse. Y este es el programa Nuestras Voces. Mi nombre es María Ortega y hoy seré la moderadora del programa. Nuestras Voces es presentado por el Idaho State Museum y por la Sociedad Histórica de Idaho. Nuestras Voces es un espacio virtual que tiene como propósito elevar la presencia de la cultura hispana en Idaho. Y este programa es presentado una vez al mes con diferentes temas relevantes de las culturas y las presencias en Idaho. Esta noche hablaremos de las diferentes tradiciones durante el Día de los Muertos. El Día de los Muertos es una tradición cultural celebrada en honor a los seres queridos que han fallecido. A pesar de que esta cultura se ha asociado mucho con México, también muchos países en Latinoamérica lo celebran y hoy vamos a aprender un poquito sobre Guatemala, Cuba y Ecuador, cuáles son sus similitudes y diferencias con México y cómo las celebran en sus países. A lo largo del conversatorio, las preguntas y participación de nuestra audiencia son muy importantes para nosotros. Por favor, usa la barra del chat que se encuentra aquí abajito y déjanos saber tus preguntas. Si quieres, al final vamos a abrir 5 minutos para preguntarles a los panelistas. Si quieren hacerles alguna pregunta, escríbanla que le haremos saber a ellos. Este programa es transmitido con la colaboración de Vineyard, que tiene un programa de becas para estudiantes hispanos del College of Idaho. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a nuestros panelistas. Ceci Richardson, ella nació y creció en Quito, Ecuador, y trabaja para el Idaho State Museum. Irán Miranda es profesor de artes plásticas de la escuela de North Junior High. Nació y creció en Guatemala. Carmen Febles es profesora asociada de español, literatura y cultura latinoamericanas en Idaho State University. Es de descendencia cubana y nos está visitando hoy desde Pocatello. Ahora sí, ¿cómo están todos? Ceci. ¿Podrías explicarnos cómo Ecuador celebra el Día de los Muertos? Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, primero buenas noches con todos. Gracias por tenernos en este espacio. Y bueno, la celebración del Día de los Muertos en Ecuador gira en torno a la preparación de una comida muy especial llamada colada morada y guaguas de pan. La colada morada es una bebida espesa de color rojo y las guaguas de pan tienen la forma de un cuerpo humano como amortajado, como podemos ver ahí en el slide. Para un poquito entender de dónde viene esta tradición, tenemos que remontarnos a tiempos incluso antes de los incas. Antes de los incas había varios asentamientos en el Ecuador y la tradición de ellos era sacar al muerto del entierro, o sea, desenterrarlo. El muerto estaba como momificado, estaba amortajado, por eso es la forma de la guagua de pan ahora. Y le sacaban al muerto y le paseaban por la ciudad o por el asentamiento, y era una manera de recordarlo, una manera de celebrar la vida del difunto. Una vez que le han dado su vuelta al difunto, regresan al entierro y en el entierro ellos bebían sangre de llama a manera de ofrenda, además de ofrendar comida que se servían ahí en ese momento. Cuando los españoles llegan a Ecuador, lo que es ahora Ecuador, obviamente se aterrorizan con este tipo de tradición tan especial, tan única, y tratan de erradicarla, pero se vuelve muy, muy difícil. Entonces, claro, ahí es cuando se crea este sincretismo de culturas, porque los españoles querían meter su cristianidad, su religión. Entonces ven una manera de celebrar este día, el mismo día que celebraban los antiguos, que era el 2 de noviembre, lo mimetizan un poco, lo sincronizan un poco con el Día de los Santos, y en lugar de hacer esta celebración con sangre, se hace esta colada morada, que es esta bebida que yo les decía que es de color rojo, porque por eso es que es como sangre, ¿no?
y se utilizan muchos frutos rojos y harina de maíz negro para hacer la bebida. Por eso tiene ese color. Y en lugar de desenterrar al muerto, se toma la elaboración del pan. Los españoles traen el trigo con ellos, entonces se da la manera de elaborar pan y se hace esta forma como de muerto, digamos, ¿no? Amortajado, que ahora, hoy en día, se utiliza, digamos, es un legado gastronómico en el Ecuador. Incluso se hace concursos de colada morada y guagua de pan, y eso es lo que se hace en cada familia tiene un poquito de diferentes recetas, y nos reunimos todos, conversamos sobre los difuntos, sobre los seres queridos que ya no están con nosotros, y comemos esta deliciosa bebida y pan. Muchas gracias, Ceci. Esto se escucha bien delicioso. Me encantaría saber sobre Cuba. Carmen, ¿podrías explicarnos cómo Cuba celebra el Día de los Muertos? Bueno, sí, de nuevo, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes hoy. Voy a empezar diciendo que yo soy la panelista rara aquí porque soy cubana en Estados Unidos, es decir, soy cubanita descubanizada, pero conozco las tradiciones de mi familia y como historiadora conozco un poco las tradiciones cubanas, ¿no? Entonces, lo que pasa en el contexto cubano, como algunos sabrán, es que hay menos de esa cultura precolombina, preconquista, que pudo sobrevivir con fortaleza, y entonces el sincretismo o la mezcla cultural en el caso de Cuba va evolucionando sobre la marcha, ¿no? Y en Cuba tenemos una cultura afro que se trae esclavizada para servir los propósitos de trabajo de la isla, ¿no? Entonces, en la cultura cubana siempre el sincretismo va a ser con la cultura africana, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del contexto del Día de los Muertos, esa lucha de la que habló Ceci por imponer los valores católicos europeos no existió de la misma manera. O sea que básicamente los europeos pudieron venir y establecer su cultura de manera bastante fuerte. Entonces, para esa cultura más arraigada al europeo, que es el caso de mi familia, por ejemplo, la celebración de Día de los Muertos se parece más a la tradición tradicional europea de lo que sería Día de los fieles difuntos, ¿no? Y entonces uno tiene en el 1 de noviembre el Día de los Santos y en el día 2 el Día de Todos los Almas, ¿no? Y eso se celebra más que nada asistiendo a la iglesia y conmemorando de manera casi un poco más parecida a un Memorial Day en los Estados Unidos, ¿no? Conmemorando a los muertos, los antepasados, visitando el cementerio, visitando las tumbas, limpiando las tumbas, poniendo flores, etcétera. Lo que pasa es que a medida que ha ido evolucionando la cultura cubana, que también es muy particular, la cultura afro ha podido también combinar sus aspectos sincréticos al día, y la cultura cubana ha tenido a lo largo del tiempo, y sin entrar en detalles, mucho contacto con la cultura mexicana. Entonces, una de las figuras que ha surgido de ese tipo de sincretismo es la Santa Muerte. Y la Santa Muerte entonces sería una versión de, por ejemplo, la Catrina, un poco diferente, pero que ya ha entrado en toda esta cultura de lo que es la celebración de Día de Santos Difuntos o Día de los Muertos, y por ahí empieza. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Irán, ¿podrías explicarnos cómo Guatemala celebra el Día de los Muertos? Sí, claro. Primeramente quiero agradecer también por la oportunidad de poder compartir una de mis tradiciones, especialmente en Guatemala. Y también quiero mandar un saludo yo sé que parte de mi familia están viendo este programa, entonces quiero mandar un saludo. Guatemala, una tradición también, Día de los Muertos. En Guatemala nosotros la conocemos como el Día de Todos los Santos. Y también otro nombre que es conocido es como el Día de los Fieles Difuntos. Generalmente en Guatemala se acostumbra a visitar los cementerios o camposantos
al salir el sol y adornar las tumbas con flores naturales para después regresar a sus hogares y disfrutar de un platillo tradicional llamado fiambre. Pero en esta oportunidad a mí me gustaría compartir una tradición que nosotros para celebrar el Día de los Santos, que es la elaboración de barriletes. Entonces, los barriletes son una especie como cometas que realmente nosotros usamos para volarlo durante el Día de los Santos. Hay dos reseñas de esta tradición. La primera es de acuerdo con la leyenda del municipio de Zumpango, que es una comunidad en el departamento de Zacatepeques, en Guatemala. Ese día, de acuerdo con la leyenda, ese día los espíritus malignos invaden el cementerio para molestar a las ánimas buenas que descansaban, y por eso los habitantes de esa región consultaban con los ancianos espirituales de esa comunidad. Ellos les dieron la solución para forzar los espíritus a retirarse mediante el choque de papel contra el viento, y por ello empezaron a elaborar cometas o barriletes, algo que permite que los espíritus buenos se quedaran tranquilos. La otra reseña de volar barriletes es para recordar nuestros familiares fallecidos, elevando coloridos barriletes al cielo, en señal de estar más cerca de ellos. Pero además de esa tradición, las familias guatemaltecas también comen fiambre. Después de ir y traer flores a los seres queridos en los cementerios, las familias regresan y comen esta tradición, esta comida típica, que es bien tradicional de Guatemala, que se llama fiambre. El fiambre es, si han comido una ensalada, es más o menos como, nosotros le llamamos como la madre de todas las ensaladas, porque es elaborado con carnes frías, embutidos, y tienen verduras encurtidos, sazonadas de una forma especial. Esas son las maneras que nosotros celebramos el Día de los Santos en Guatemala. Muchas gracias, Irán. Eso se ve tan delicioso. No te vayas a ir porque tengo otra pregunta para ti. Sí, en los Estados Unidos, el enfoque ha sido en la celebración de las tradiciones mexicanas. Lo hemos visto en películas y en tradiciones y presentaciones comunitarias. ¿Cuál crees tú serían las similitudes y diferencias entre la tradición de México y la tradición de Guatemala? Déjanos saber un poquito. Ok, una de las cosas que tal vez van a ser similares a la tradición en México es que nosotros vamos a recordar a nuestros seres queridos. Entonces tenemos ese día para poder recordarlos. Y yo pienso que es algo que no solamente en México, pero en otros países, como escuchamos en Ecuador y en Cuba, es para recordar a los seres queridos. Unas cosas que son muy diferentes, como mencioné antes, es la elaboración de barriletes, porque no muchos saben los barriletes, porque los barriletes tienen otro también significado, que al volar barriletes, nosotros podemos mandar mensajes con los barriletes a los seres queridos. Y si han visto esos barriletes gigantes que hacen ahí en Zumpango, ellos también ponen mensajes o ponen fotografías de personas. Y yo pienso que eso es algo que es un poco diferente. Y la comida, porque la comida, no solamente fiambre, pero tenemos otros tipos de comidas que nosotros comemos durante este día. Entonces, esas son las cosas que son un poco diferentes. Carmen, cuéntanos tú, ¿cuáles tú crees que son las similitudes y diferencias entre las tradiciones de México y las tradiciones de Cuba? Diría yo, como dije en la última pregunta, la tradición cultural cubana creo que tiende a seguir un poco más el modelo católico europeo, por lo menos para las poblaciones que tienen esas raíces católicas, ¿no? Y entonces creo que así es un día un poquito menos
florido, creo que tiene un poco menos de connotación gastronómica muy específica, ¿verdad? Que algunas de las otras tradiciones que hemos visto. Sin embargo, las similitudes son, como bien dijo Irán, este espacio y sitio para conmemorar a los muertos, para reconocer a los parientes y queridos que han pasado, visitar las tumbas, limpiarlas, decorarlas. Creo que las velas son una parte importante que más o menos atraviesa las tradiciones a lo largo de Latinoamérica. Diría que lo otro que hay, que se podría considerar, es que hay una gran población de cubanos que viven fuera de Cuba y que para ellos estos 2 días también tienen connotaciones especiales porque muchos de ellos no tienen acceso directo a sus muertos, ¿verdad? Y que entonces este día, además de ser para conmemorar, es a veces para lamentar la distancia de aquellos muertos a los que no pueden ir a visitar directamente en ese espacio y tratar de tener una conexión con ellos a través de una tradición sincrética que permite ese acceso en ese día, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Carmen. Ceci, cuéntanos qué piensas sobre las diferencias y similitudes que tienen con Ecuador y México. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo en la similitud que ya Carmen y Iram han mencionado. Es el tema general, ¿no es cierto? Es un día específico para poder recordar a nuestros queridos difuntos. Entonces, esa es la misma línea que se va a manejar en todos los países. La diferencia va a ser en cómo se celebra. Entonces, obviamente, en Ecuador se desarrolla alrededor de la preparación de esta comida tan importante que es la colada morada y la guagua de pan, y la historia que trae, la tradición que trae la historia de esa tradición, ¿no? de esa comida. Entonces yo pienso que esa va a ser la parte más diferente, pero al mismo tiempo dentro de esa diferencia también hay ciertas similitudes. Por ejemplo, nosotros preparamos el pan que representa al muerto. En México hacen el pan de muerto. Entonces ese es como que un símbolo muy parecido entre los dos. Otra cosa que yo le vería muy parecida es la visita al cementerio. Es algo que parece que en todas las culturas se mantiene. Que la visita al cementerio en Ecuador también es muy importante. Es más, como podemos ver en el slide, en varias regiones del Ecuador, como en Otavalo, todavía el grupo que es más indígena, digamos, que tiene más ancestros indígenas, va a los cementerios todo el día y se queda ahí todo el día visitándoles a sus difuntos, llevando flores frescas, como mencionó Iram, y llevan la comida y preparan, comen ahí al pie de la lápida de su querido difunto. Entonces, a pesar de que, como vemos en esta foto, se ve muy, muy colorido, es un momento alegre, ¿no? No es un momento de estar triste, no es un momento de llorar, sino más bien de recordar, de estar juntos como familia, traer frutos y flores y pasarse ahí todo el día. Entonces, yo pienso que hay muchas similitudes, sin embargo, las diferencias son un poquito aquí y allá, cometas, guaguas, ¿no? Pan picado, altares. Entonces, es lindo saber de todas, yo pienso, eso es lo importante. Gracias, Ceci. Bueno, tenemos otra pregunta para Carmen. ¿Cuál es el significado personal que tiene el Día de los Muertos y por qué es importante para ti? Creo que esta pregunta es muy importante para mucho de la audiencia. A veces nos encontramos con muchas personas que todavía no saben qué es el Día de los Muertos. Entonces, este espacio está perfecto para ustedes tomarle aquí. Bueno, para mí el primer significado es que soy latina en los Estados Unidos y algo que he aprendido a través de conocer latinos de todas partes es que desde mi perspectiva hay una connotación cultural compartida
sobre la muerte, tal vez la corporalidad de la muerte, el reconocimiento de la muerte, que es diferente a la cultura, en mi experiencia, de nuevo, anglo-estadounidense en general con la muerte. Entonces, el poder compartir, hay un sentimiento compartido que llega en este día del 1 y 2 de noviembre, que para mí ha cruzado a través de las culturas, no, de las gentes latinas que yo he conocido en general. Esa es una. Otra es esta noción que viene realmente de la tradición mexicana de la muerte que iguala, ¿verdad? Este concepto de la muerte como un factor que iguala el reconocimiento de que básicamente todos estamos aquí, somos efímeros y que uno puede estar en lo más alto, en lo más bajo y que básicamente la muerte tiene este factor igualatorio. Otro es el sincretismo como aspecto intrínseco de ser latinoamericano, ¿verdad? Hemos visto que tenemos diferencias en las tradiciones sobre la celebración de la muerte, pero que en efecto todas esas tradiciones latinoamericanas de la muerte están imbuidas de un sincretismo que viene de la realidad local de cada una de nosotras, ¿no? Y finalmente, para mí, un cuento personal, ¿no? Que es que mi abuela murió en enero del 2012, ¿verdad? Mi hija nació en noviembre, el 2 de noviembre de 2013. Se suponía que naciera el 12 de octubre, ¿no? Entonces, ella se había nombrado antes de su nacimiento Elisa. Mi abuela materna se llamaba Elisa. Yo me crié con mi abuela materna. Entonces, para mí siempre ha tenido una potencia muy particular el hecho de que haya coincidido eso de la manera en que coincidió. Gracias, Carmen. Irán, ¿cuál es el significado personal que tiene el Día de los Muertos y qué significa para ti? Bueno, primero, el significado que personalmente es que es una oportunidad para mí poder recordar a mis seres queridos. Entonces, yo tengo mis padres que están muertos, tengo una hermana y tengo también un medio hermano que están muertos y para poder recordarlos a ellos, yo pienso que es lo que más significa en mi vida. Y viendo no solamente visitando a ellos a los panteones, al cementerio, pero como yo he contado antes que yo he estado aquí muchos años en los Estados Unidos, entonces no tengo la oportunidad de poder visitarlos durante ese tiempo. Pero yo en casa siempre estamos recordando a esos seres queridos durante esas fechas para ponerle un altar y ponerle flores. Y yo pienso que ese es el significado más importante para mí, el poder recordarlos y poder recordar que realmente ellos, yo sé que están descansando, no están muertos, no están en vida, pero están descansando porque lo espiritual yo pienso que es más importante también, que sabemos que ellos están descansando. Gracias, Irán. Ceci. Bueno, para mí esta tradición del Día de los Muertos es una tradición que me define como ecuatoriana en realidad. Es una tradición que la llevo yo en la sangre. Yo he preparado esa comida, esa bebida, ese pan con mi familia desde que tengo uso de razón. Y lo hacía mi mami con mi abuelita y mi abuelita con mi bisabuelita. Entonces es una tradición muy, muy fuerte que me da un orgullo bien, bien especial sobre mi país. Y quiero compartirlo, quiero que la gente aprenda y sienta la importancia que tiene para mí, porque aparte del hecho de recordar a nuestros difuntos, para mí es una tradición familiar, es estar en familia, es estar unidos, es hacerla, porque la hacemos todos juntos, la preparación, y la comemos juntos. Entonces es una época en la que yo añoro mucho a mi familia y esa es diría yo, el por qué es tan importante para mí y me define como ecuatoriana. Gracias, Ceci. Bueno, vamos a empezar con las preguntas de la audiencia. Aquí tenemos una pregunta que voy a leer y bueno, si uno de ustedes me quiere responder. ¿Cuál es la posición de la Iglesia en los diferentes países sobre las prácticas, culturas que han puesto sobre el Día de los Muertos?
Esta pregunta viene de Paulina Molina. ¿Quién quiere responderla? Esa es mi prima. Hola, Pauli. Bueno, respóndele la pregunta a tu prima. Wow, sí. ¿Cuál es la posición de la iglesia en los diferentes países sobre las prácticas culturales que se han expuesto sobre? Yo pienso que tenemos que todos responder un poquito ahí, ¿no es cierto? Sí, por favor, por favor. Entonces yo voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Yo pienso que ya mencioné un poquito la posición de la iglesia. Ha sido siempre un poco anteriormente, ¿no? Antes de que tengamos la celebración como la tenemos ahora, per se, es tratar de imponer su cristianidad, su catolicismo. Pero con países como el nuestro, como el Ecuador, no lo lograron. Entonces tuvimos que ese sincretismo entre los dos, que ahora es muy respetado por la iglesia también. Entonces es un día que se celebra, es un día que además hay vacación en el Ecuador, el 2 de noviembre, por el Día de los Muertos, para que la gente pueda ir al cementerio, un poquito de la usanza anglo, ¿no? Que van al cementerio, llevan flores frescas y se hace la colada morada. Entonces, ya se han unido y están ligadas y así se va a quedar, y la iglesia tiene que ha respetado en cierto modo, esa tradición que viene de ancestros desde los indígenas que vivieron en el Ecuador antes incluso de los incas. Sí, yo también quiero compartir, especialmente en Guatemala, hemos hablado acerca de la tradición religiosa católica cuando los españoles vinieron a esas regiones. Pero antes de eso, y si podemos conocer la tradición de los mayas celebraban la muerte, entonces era parte de su cultura. Entonces, hoy en día, yo pienso que hay como una mezcla entre por lo menos en Guatemala, una mezcla entre catolicismo y también la religión maya. Entonces, esa es la mezcla que podemos ver en Guatemala. Creo que en Cuba lo interesante sería que, como digo, se ha quedado un poco apartada por razones de la manera en que se desarrolló la cultura cubana, la tradición católica de la tradición afro, entonces tenemos también la tradición taína. Y creo que por eso toda cultura básicamente tiene su celebración de la muerte, ¿no? Pero en el caso cubano ha quedado un poco arraigada de reconocimiento, lo que serían las tradiciones de la santería, del candomblé, de otras culturas afro que yo creo que se han integrado en la práctica en la celebración o en el reconocimiento de estos días, pero de manera menos aceptada por la iglesia tal vez que en otros de los casos, por ejemplo, en México, tal vez en Ecuador, tal vez en Guatemala. Muchas gracias. Bueno, última pregunta, muy rápido. Y esta pregunta va para Carmen otra vez. Soy la tercera generación latina nacida en los Estados Unidos. Quiero aprender sobre esta tradición. ¿Dónde puedo empezar? ¿Sería apropiado para mí? Bueno, yo soy profesora y entonces diría que sí, y que el hecho de que quieras aprender es súper importante, ¿no? Empezaría siempre con lo local, ¿no? Con qué país, con qué localidad te asocias y cuáles son las creencias y las prácticas vinculadas con esa localidad y con tu ambiente familiar. Tu familia celebraba esto, es algo nuevo que vas a celebrar, y entonces el motivo por qué. Y entonces, creo que básicamente, como ha dicho Irán, lo más importante es el contacto espiritual con los seres queridos muertos y con los seres queridos que están vivos, porque como dice Ceci, eso es algo que tiende a tener una asociación muy fuerte con la familia, y entonces que uno vea a quién quiere reconocer y que se lo tome en serio y que no pare con calaveras y papel picado, sino que entre en lo que es realmente el significado de observar esa celebración para ellos, ¿no? Muchas gracias. Hemos llegado a nuestro momento final, pero quiero darle las gracias a ustedes, a los panelistas y también a la audiencia por hacer esto posible.
por estar aquí. Quiero recordarles a todos que este programa se presenta una vez al mes y a todos los que se conectaron les estaremos enviando un correo con la información del próximo evento para que no se lo vayan a perder. Tendremos otros invitados especiales. Muchas gracias por estar aquí y buenas noches a todos y que pasen un lindo día. Bye bye.